Saludos a todos nuestros hermanos de Palabra de Vida RD, aquí en esta nueva entrega, su hermano Félix Vargas saludándolos y enviándoles como siempre muchas bendiciones en donde quiera que nos estén viendo. Hoy tenemos un invitado que es familia de este canal, nuestro amado hermano Néstor Díaz, del teólogo Responde. Saludos hermano y bienvenido. Bienvenido, mi querido hermano. ¿Cómo te sientes? Todo bien por aquí, nosotros dándole seguimiento a el recorrido que estás teniendo. Ahora mismo me dices que estás en Perú, pero estuviste en otros países, creo que de Centro y de Sudamérica recientemente. Sí, estuve en Guatemala primero, después de un tiempo que regresé a Nueva York, entonces volvimos para la gira de los Nestoritos en Sudamérica, que incluyó a Perú, Bolivia y Chile. Luego Perú de nuevo, y Perú extendió un poco más el tiempo porque habían distintas instituciones que querían trabajar conmigo. Ya concluimos con una, comenzamos con otra, concluimos con esa, comenzamos con otra. Y ya cuando la gira había terminado, otra institución muy importante, un instituto llamado Logos, me pidió que fuéramos a la selva a entrenar a pastores. Y obviamente accedimos para poder bendecir a esos hermanos que iban a apartar una semana completa sin trabajar, dedicados solamente a aprender. Entonces, esa era la última actividad que teníamos programada y justamente la vamos a cumplir, si Dios lo permite, la semana que viene, que prácticamente viene siendo ya mi última semana. Pero Wow. No, pero es evidente esa labor que el Señor te ha llamado específicamente en Perú, porque vas y vienes, vas y vienes. O sea, hay algo que se está sembrando, así que vamos sí, sí, a estar en oración para que lo que se sembró caiga en tierra fértil y dé sus frutos en el tiempo perfecto de Dios. excelente. Por supuesto. Hermano, nosotros estamos en tiempos difíciles, en tiempos proféticos, en tiempos en donde de diferentes partes es obvio que se evidencia cuáles son los falsos maestros, algunos que se acogen a la Biblia, o sea, algunos que tergiversan, por supuesto, lo que dice la Biblia, tomando textos y sacándolos de contexto, que por supuesto el resultado de eso es las falsas enseñanzas. Eso se ve en distintos tipos de círculos, que por supuesto ya uno identifica cuáles son sectarios. Sin embargo, en la palestra pública desde hace unos cuantos días hay enunciados que son preocupantes y es el representante mayor de la Iglesia Católica Romana, el caballero el Papa Francisco, donde alega en una reunión donde tiene convocado distintas personas de distintas religiones, distintos métodos de pensar muy diferentes al que él profesa y representando por supuesto a todo el cuerpo cristiano católico romano. Entonces alega, todos somos hijos de Dios, todos los caminos conducen a Dios, no importa si el musulmán, no importa si el hinduista, no importa si el cristiano, todos perseguimos al mismo Dios, solamente que con idiomas diferentes, pero es una manera de expresar nuestro deseo de búsqueda divina. Ujú. Entonces, distintos medios, usualmente los medios católicos defienden muchas posturas papales, pero he visto hasta medios católicos romanos que han criticado la postura del Papa porque dominicanamente se pasó. Ujú. Entonces, nosotros vemos que tú también desde tu canal le das mucho seguimiento a todo lo que acontece en el círculo vaticano desde tu filosofía apologética. Ujú. Sí, sí. Ciertamente ha sido no es una sorpresa para nosotros, pero para muchos creadores de contenido, incluyendo sobre todo católicos romanos, ha sido una tremenda bomba. Yo digo que no es una sorpresa para nosotros porque a valor de 2 años atrás, nosotros preparamos un video en el que analizábamos el Evangelii Gaudium. El Evangelii Gaudium es un documento, es una encíclica del Papa Francisco I.
Y el Evangelii Gaudium tiene que ver con la forma como el católico debe evangelizar. Y una de las cosas que dice es que el católico no puede hacer proselitismo, que es un tema que Francisco ha utilizado muchas veces. Y el proselitismo no solamente tiene que ver, y si fuese así sería aplaudible, con que un católico quiere evangelizar a un protestante, porque estaría diciendo, no, no deberes evangelizarlo porque ambos tienen la misma fe, ¿verdad? Sería como aplaudible si el término proselitismo solamente hiciese referencia a eso, porque estaría reconociendo el valor de rango cristiano que tienen las otras denominaciones, pese a que no estén en comunión con Roma, pero están en comunión con Cristo, ya que Cristo es la fuente de salvación, ¿verdad? El problema es que el Evangelio Gaudium también incluye a los judíos y a los musulmanes dentro del rango de los pueblos que no pueden ser proselitados. Dice Francisco en la Evangelio Gaudium que los judíos no pueden ser evangelizados porque ya tienen el Evangelio judío, ya son salvos por el Dios de Abraham. Mientras que los musulmanes tampoco, porque los musulmanes también se vinculan al Dios de Abraham. Entonces, ahí comienzan los problemas. De ahí hablar en un diálogo interreligioso de que cualquier religión, y en este caso, incluyendo el budismo, incluyendo el islam, obviamente, incluyendo el judaísmo, pero también incluyendo el hinduismo, son idiomas para uno poder conocer a Dios, ya solamente faltaba poco. Y esta idea no es una idea que Francisco se la saca debajo de la manga o debajo de la sotana. Es una línea teológica que se ha sostenido desde una perspectiva pluralista o desde un enfoque pluralista de la lectura de las escrituras. Y esto viene de la teología liberal más rancia que hay en el catolicismo romano. Uno de los primeros exponentes de ella fue Karl Rahner, hace ya más de 90 años atrás. Y Karl Rahner justamente asumía que el cristianismo es una de tantas religiones que pueden llevarte a Dios, que las demás son también vías y caminos para llegar a Dios. Entonces ese pluralismo ya se encuentra enfocado muy bien en la teología liberal católica romana. Y como Francisco está formado en esa teología, él simplemente está replicando de forma natural lo que ya la teología liberal católica ha sostenido. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa teología católico liberal y el concepto de panteísmo, que también es bien estudiado a distintos medios, ¿cómo nosotros podemos diferenciar este concepto de panteísmo y el pluralismo religioso? No, no, porque el panteísmo es una visión incorrecta de Dios. Es decir, el panteísmo niega la persona de Dios, que Dios tenga personalidad, y confunde a Dios con el universo y con las cosas creadas. ¿Entiendes? El panteísmo es una visión distorsionada de la teología propia. El pluralismo es una visión distorsionada de la soteriología. ¿Entiendes? Ya no es de la teología propia, es de la soteriología, de la doctrina de salvación. Porque el pluralismo sostiene que hay un solo Dios. Ese Dios es personal, obviamente. Eh, ese Dios personal tiene historia, es el creador, ¿verdad? El panteísmo no lo ve de esa manera. Pero el problema con el pluralismo es que sostiene que ese Dios puede ser conocido y puede ser entendido a través de distintas cosmovisiones religiosas. Y por lo tanto, la singularidad del Evangelio se pierde, porque ya no eres salvo por Cristo. Eres salvo simplemente por seguir un método religioso, aunque el nombre que tú le des a esa deidad sea Alá, o el nombre que tú le des a esa deidad que es única sea Brahma, o el nombre que tú le des a esa deidad que es única sea el nombre que sea. Entonces se pierde la singularidad del Evangelio y se pierde la singularidad de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no eres salvo por la cruz de Cristo. Eres salvo simplemente por el método religioso, el idioma que asumas. Sí, pero por supuesto. Y mira qué interesante lo que tú te estás diciendo con respecto al pluralismo y de cuando se pone en tela de juicio la singularidad de la sangre de Cristo. Tú hablabas al principio de una evangelización mutua entre los católicos y los protestantes. Sabemos que Uh el -huh. ecumenismo es peligroso, pero se da. El ecumenismo es algo que existe. Y Incluye nosotros, peligros,
no es que sea peligroso del todo, o sea, No, no, como concepto, incluye peligro, por pero supuesto. incluye peligros. Incluye peligro cuando no se tiene una doctrina clara. Pero nosotros Ujú, estamos conscientes de que un católico romano y un protestante se pueden sentar a tomarse un café y ponerse de acuerdo en que a través de Cristo es la salvación. Es el idioma universal del cristiano. Pero como tú estás diciendo, cuando la salvación se adquiere sencillamente por tener una creencia en algo superior a ti. Es un peligro demasiado grande porque las afirmaciones del líder católico romano, caballero Papa Francisco, está diciendo que, bueno, no basta o no importa que tu cosmovisión no sea la cristiana, no importa que tú no aceptes la sangre de Cristo, en lo que sea que tú creas, vas a ser salvo. Tú sencillamente tienes un idioma diferente al tuyo, ujú. al mío. Entonces, eso no solamente me llena de incógnita a mí, cosa que no nos sorprende por las profecías bíblicas, pero uno se pregunta en ese sentido si la salvación y las diferentes creencias son solamente idiomas. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, eso es solamente válido en el idioma mío. La salvación no Exacto. solamente... Por eso es que ha generado tanto revuelo, ¿entiendes? O sea, es que claramente las escrituras presentan un mensaje singular, eso es claro, o sea, el mensaje del Evangelio es singular, solo a través de Cristo, solo a través de Jesús seremos salvos, no a través de Mahoma, no a través de Buda, no a través de Abraham, es solo a través de Cristo. Cristo es el puente único y el único mediador entre Dios y los hombres. Así que el Evangelio es claramente exclusivo, es decir, tiene una exclusividad en cuanto a la fuente de salvación. Es decir, el Evangelio es inclusivo en el sentido de quiénes son salvos, porque no solamente son salvos los judíos, sino también los griegos, ¿verdad? A través de este mensaje, ojo, no a través de la etnia o de la ideología que asuma, es a través de este mensaje. Es inclusivo en cuanto a quiénes son salvos, pero es exclusivo en cuanto a quién salva. Es inclusivo en cuanto a los salvados, pero es exclusivo en cuanto al Salvador. Y lo que pasa con el pluralismo es que justamente niega esa premisa, es decir, entiende que el Salvador no es exclusivo, puesto que hay otras vías, otros idiomas para poder encontrar conexión con el Eterno, con el Supremo, con el Padre, ¿entiendes? Y Jesús está aquí, viene directamente y le da un periodicazo en la boca, diciéndole que Él es el único camino al Padre. Pero a mí no me sorprende que el catolicismo romano haya caído en eso, porque es que lentamente, cuando tú vas transando elementos de la verdad, vas a tener que abrazar una mentira total. Cuando comenzó este juego de los intercesores, los mediadores, si bien la teología católico-romana trata de hacer diferencias, muchas veces apelando a diferencias artificiales y a subterfugios y conceptos artificiales, que no sirven más que para manipular el lenguaje, pero al ellos colocar intercesores entre nosotros y Cristo, y al colocar de una forma céntrica la figura de María entre nosotros y Cristo, anteponiéndola como si fuese una suerte de mediadora entre nos y Cristo, bueno, fácilmente faltaba que restara tiempo para que comenzaran a ver que esta mediación se traspase de Cristo al Padre. Ahora, el catolicismo romano está dividido en dos grandes bandos, este bando liberal y este bando más conservador, muchas veces ultraconservador, pero el bando liberal ya había desarrollado una línea teológica que sostenía esta posibilidad plural de acercarnos a Dios. Lo que más causa revuelo en este caso es que haya salido de boca del Papa. Eso no había pasado antes. O sea, que yo tenga a Karl Rahner hablando, ¿verdad? Escribiendo sobre temas de pluralista es una cosa, pero que tenga al obispo de Roma, que se supone que es el sucesor de Pedro, diciendo esta barbaridad.
es obvio que tú vas a tener a mucha gente dentro de los ultraconservadores bien enojados. De hecho, hay muchísimos bien enojados con eso, pero el problema es que enojarse con el obispo de Roma es un pacatazo que se dan a sí mismos, porque a final de cuentas, no hace mucho, recientemente uno de ellos había indicado que el Papa Francisco I tenía más autoridad que el apóstol Juan. Entonces, si tiene más autoridad que el apóstol Juan, estas palabras son de autoridad. Claro, Y no solamente autoridad, y esto es lo último que quiero decir, es que el Papa Francisco ha convertido esto en una suerte de pastoral, de guía, de línea pastoral, porque siempre que él escucha o cuando habla, de que se habla directamente de que se está evangelizando, él dice que no se puede hacer proselitismo. Él dice que el proselitismo es la caricatura de la evangelización. Entonces, el proselitismo o la negación al proselitismo, es una de las líneas y de las directrices del Papa Francisco I en cuanto a cómo debe hacerse la pastoral. Y estamos hablando del Papa en sí mismo. El Papa está convencido de que eso no se debe hacer así. ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar que de la convicción pase un documento que sea vinculante para todos los católicos romanos? ¿Qué va a ser el católico romano? Lamentablemente, el católico romano, si pasa eso, para ser consecuente con las escrituras, va a tener que dejar de ser católico, porque no puede sostenerse como católico romano si su papa le vincula documentalmente con un documento oficial a que acepte el pluralismo. Ya no puede ser católico romano, porque entonces va a estar contradice revelando. la escritura. Y eso es lo contrario de ser católico romano, porque ya no estás vinculado al obispo de Roma. Entonces, lo que le queda es protestar, volverse protestante. Eso es lo que le queda, o sea, protestar en contra y obviamente lo que va a recibir es la excomunión en un momento dado, porque a final de cuentas el catolicismo romano no es consistente si se desvincula del papado. El papado es el nervio central, espina dorsal del romanismo. El romanismo se sostiene por el papalismo. Quitas el papalismo y se acabó Roma. Sí, claro. Y mira, con eso que tú dices respecto a protestar cuando tú no estás de acuerdo en lo que dice el magisterio, hay muchas personas que le puede crear ruido cuando tú dices, bueno, no me gusta lo que está sucediendo en Roma, protesto en contra de él. Pero cuando tú haces una crítica, de alguna manera u otra, tú te estás afiliando a cierta filosofía protestante. Entonces dice, no, espérate, es que yo no es que yo quiero hacer una transición hacia el protestantismo, no quiero confesar el cristianismo evangélico. Y hay muchas personas que se quedan dentro del barco a pesar de que ven que el barco se está hundiendo, de que el capitán del barco soltó hizo que no que hizo, sino que instó a Cristo, que se supone Sí. que debe de ser el guía del barco. No, espérate, yo ¿Ah? soy el que voy a imponerme para tomar las guías, a pesar de que los estoy conduciendo hacia un camino peligroso en aguas que solamente Cristo puede vencer, como es el perfecto navegante. Y al ver esta turbulencia o esta tormenta que arropa el barco, no se quieren salir. Ellos se consuelan en esa imagen, ese es el problema. Ellos se consuelan en la imagen de la barquilla, de la barquilla en medio de la tempestad donde Jesús estaba durmiendo y dicen que la barca es la barca de Pedro y que por lo tanto esa barca representa a la iglesia. Ok, mira, lo primero es que esa es una alegoría muy forzada. Yo no puedo inmediatamente incluir tipologías donde no hay. O sea, no se hace eso. En la hermenéutica hay reglas. Las tipologías funcionan en el Antiguo Testamento, porque se supone que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de. Yo no puedo buscar tipologías en el Nuevo Testamento. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué sabes tú si esa barca era de Pedro? Podría ser de Jacobo, podría ser de Zebedeo, podría ser una de las barcas de Zebedeo. ¿Qué sabes tú que era de Pedro? Tú no lo sabes. Ay, yo tampoco, sí, pero por eso está la posibilidad. No se hace de algo tan ambiguo una tipología.
Y número tres, lo que sí es consistente bíblicamente es que las sedes pueden caer bajo juicio. Eso yo te lo puedo mostrar con las escrituras. La iglesia de Éfeso era sede, tenía, fue fundada por un apóstol, Pablo, tenía sede, era sede. Y a ella se le dijo que se le iba a quitar su candelero de su lugar, porque entró bajo juicio por perder su primer amor. La Odisea era una iglesia apostólica, posiblemente sede también. Y la Odisea se le dijo que por ambigua la iban a vomitar. Entonces las sedes pueden entrar bajo juicio. Históricamente eso es comprobable. Roma es una sede de la iglesia. Yo no soy como algunos que dicen que Roma es una cosa aparte. No, yo creo que Roma fue sede de la iglesia, es sede de la iglesia, pero es una sede bajo juicio, lamentablemente. Y todo lo que le está pasando es evidencia de ello. Entonces es bueno que el católico romano lo entienda, porque si es una sede bajo juicio, ¿cuál es el mensaje que se le da a la sede bajo juicio? Que se arrepientan, ¿ya? Arrepiéntase de su idolatría, arrepiéntase de colocar a un hombre como cabeza de la iglesia, arrepiéntase de colocar a María como una figura casi redentora, arrepiéntase de la pederastia institucionalizada, arrepiéntase de la sodomía underground, que ahí recientemente había un obispo, no recuerdo si era obispo, pero que estaba muy vinculado a la batalla cultural. Estaba en contra de la ideología de género, en contra del matrimonio homosexual, ahí en Hungría, apoyaba al presidente Orbán, que es un conservador, de la talla, por ejemplo, de Milei, de Bukele, un conservador, pero ahora ha sido suspendido porque se le encontró una orgía homosexual. Entonces, este nivel de hipocresía institucionalizada que tiene Roma, tiene que arrepentirse, que se arrepienta de la manera como ha tergiversado los sacramentos, y que también se arrepienta por haber en muchas ocasiones haber matado a gente, por haber sido contraria a lo que ellos pensaban, que se arrepienta de sus homicidios y que se arrepienta de las múltiples herejías que ha colocado. O sea, si se arrepiente, Dios puede tener misericordia. Y si el católico romano no lo entiende así, entonces está condenado al fracaso, porque la barca se le va a hundir. Cristo no está en esa barca. Cristo no está donde se comulga con idolatría. Tertuliano decía que la evidencia de que una iglesia fue abandonada, una sede fue abandonada, es la idolatría. Cristo no está donde están los ídolos. Cristo no comulga donde se ha distorsionado la imagen de su madre. Cristo no comulga donde hay sacerdotes abusadores de niños. Cristo no comulga donde hay homosexuales. Cristo no comulga donde ahora se te bendice una pareja homosexual. Cristo no comulga donde hay un tipo que es el obispo, cabeza de la iglesia, suplantando a Jesús como cabeza, diciendo que todas las religiones son idiomas que llevan al Padre, contradiciendo al mismo Cristo. Cristo no comulga con eso. ¿Hasta cuándo se van a dejar engañar? ¿O se mantendrán engañados? Si la solución para que el alcohólico se cure es que reconozca que es alcohólico. Claro, por supuesto. Y mira, esas atrocidades que tú estás mencionando, dirá quizá una persona externa que no comulgue con tu discurso, dirá, bueno, en otro tipo de ambiente, en otro tipo de iglesia, inclusive eh, se ve. Sin embargo, hemos conversado anteriormente también de que de los problemas principales que suceden en Roma es su centralización, Exacto, de la línea que se envía de allá hacia otras congregaciones es infalible. Pe- exacto. pero hay iglesias, como hemos comentado en videos anteriores, en encuentros previos, como en África, Alemania y en otras naciones, que no están comulgando con lo que está sucediendo en Roma. Entonces, el barco que tú estás diciendo, donde no está Cristo, ¿cómo tú, o sea, hasta dónde tú podrías definir esto como una, porque es evidentemente una venda espiritual realmente, porque hasta dónde una persona está dispuesta a defender lo indefendible? Hasta el punto donde lo lleve su sesgo.
el sesgo, en este caso, el sesgo de correspondencia, que es el que tiene el católico romano, es la base sobre la cual se construye toda la defensa que hacen de lo que tú llamas indefendible, porque lo es. Digo sesgo de correspondencia porque el sesgo de correspondencia consiste en reducir a un solo significado una cosa que tiene varias acepciones, ¿verdad? Cuando ellos dicen iglesia, o sea, ellos reducen el término iglesia solo a la iglesia católica romana. La iglesia no está reducida solo a Roma, la iglesia es amplia, incluye otras sedes. Cuando ellos dicen que católico es solamente el católico romano, no es verdad. De hecho, tú estás desnaturalizando el concepto, porque la palabra católico significa universal. Si tú me lo reduces a Roma, ya deja de ser universal. Desnaturalizaste el concepto por quererte apropiarlo de él, por quererlo secuestrar. Entonces, el término, cuando se secuestra por sesgo, hace que esta gente, a base de una falacia de petición de principio, porque las falacias de petición de principio nacen del sesgo de correspondencia, tengan que recurrir a la Iglesia Católica Romana para poder justificar los excesos de la Iglesia Católica Romana. O sea, la Iglesia Católica Romana bendice homosexuales. No, la Iglesia lo dice. La Iglesia sabe lo que hace. La Iglesia Romana ahora dice que hay más caminos al cielo aparte de Cristo. La Iglesia sabe lo que hace. La Iglesia te inventa una leyenda, una historia falsa sobre un tema particular. La Iglesia sabe lo que hace, porque la Iglesia lo dice. La Iglesia Católica dice que es la única verdadera, pues lo creo porque la Iglesia lo dice. Esas son falacias de petición de principio que producen de suyo falacias de razonamiento circular. Entonces, esta gente está envuelta en un mar de falacias justamente porque la raíz que los ancla a ese mar es justamente el sesgo de correspondencia. Es muy penoso ver, y siempre lo he dicho, que hay personas dentro del catolicismo romano que le duele su iglesia, que le duele su congregación, que le duele que con lo que se han criado o con lo que comulgan, con lo que han hecho parte de su esencia, vea cómo se va desmoronando. Porque hay personas que están dentro de eso, que están conscientes de todas las iniquidades que están cometiendo, pero hay otras que no han tomado la decisión de Lo que apartarse del pasa edificio. es que, oye, ¿qué sucede? Es que si yo comienzo a negar, si yo comienzo a decir lo contrario, ya no soy católico romano. ¿En qué soy diferente de Lutero? No soy distinto de Lutero, o sea, ya dejé de ser católico romano. O sea, es lógico, estoy siguiendo el camino de Lutero. Ahora, Lutero no abandonó el catolicismo romano de la noche a la mañana, es decir, fue un progreso. Lo mismo pasa con ellos. Mira, por ejemplo, hay un gran creador de YouTube, un buen creador de contenido en YouTube, es un buen analista, ha dado la batalla cultural, creo que es amigo de la gente. Bueno, la cuestión es que este señor es un filósofo, se llama Justo. Horacio Justo es católico, y católico sincero, católico y católico de lo bueno, o sea, no es un católico de lo que se pone a atacar al mundo evangélico, o sea, católico con el que tú te puedes sentar a charlar, es buenísimo. De hecho, lo voy a tener en el canal prontamente a él. Eh, y Justo escribió una declaración en contra de lo que hizo un análisis muy bueno en un video en contra de lo que dijo el Papa Francisco. O sea, lo hizo. Y fue una muy interesante observación, porque el tipo es un analista muy bueno. Él fue uno de los mejores analistas que yo pude escuchar sobre el tema del fiducia. Cuando estaban muchos católicos romanos en YouTube defendiendo el fiducia, fue de los primeros que hizo una crítica, y una crítica consistente, muy buena. Él hace este video. Yo veo que él ha hecho el video, no he visto el video. Sé que la crítica fue muy buena porque tengo referencias. Porque cuando quise ver el video ya no estaba. ¿Qué pasó? El video desapareció. Me acabo de enterar de que otro creador de contenido que es sacerdote, Padre Byron, sacerdote milenia, le ha llamado a Justo y le ha dicho que lo quite. Entonces imagínate, si una persona que tiene la mente, que no es un bruto, que es una persona que piensa, que es una persona inteligente, cuando ve ese tipo de actitudes, de que estos sacerdotes te llaman para que tú
no hables en contra de lo que ha emitido el obispo de Roma, mientras que no tienen la misma gallardía para decirle a los apologistas de bajo nivel católicos romanos que no se metan en las vidas privadas de los otros apologistas, como lo están haciendo muchas veces, que eso no es cristiano. No, no les dicen, no los corrigen en eso, que no hagan videos porno, ni editen videos porno, para tratar de ensuciar la imagen de una persona, que no inventen calumnias sobre una persona, no les dicen nada, no los frenan, pero a este que hizo una crítica inteligente lo frena. ¿Qué va a hacer un católico inteligente como Justo? Progresivamente, no de la noche a la mañana, progresivamente va a tener que darse cuenta que mínimo en esta denominación donde yo me encuentro, no solamente no se puede hacer críticas, sino que te callan las críticas, como un santo oficio inquisitorial posmoderno en las redes. Una cultura de la cancelación. ¿Ves? Entonces, ¿cómo yo puedo hablar de la cultura de la cancelación woke cuando mi propia iglesia me cancela? ¿Cómo? Entonces sí, el catolicismo romano tiene elementos que comulgan con el progresismo, lamentablemente. ¿Cómo yo puedo atacar la cultura woke de la cancelación sin caer en la hipocresía? Entonces ese es el problema con Roma. Y sí, uno ha sido muy crítico, a veces muy ácido. Yo he tenido críticas de gente que me dice, ¿por qué tú lo haces? Pero hay que hacerlo. Y gracias al Señor que hay grupos que lo hacen. Hay otros que se exceden, es verdad, pero hay un grupo que lo hace bien, que lo hace con datos. No es un grupito de palurdos hablando disparates. Lo hacen con datos. Y ahí está el caso de Casanova. O sea, que Fernando Casanova era un tipo inteligente, se dio cuenta del problema y salió de ahí. Melara, también, que era otro apologista, salió de ahí, se dio cuenta. O sea, hay un problema en Roma. Y gracias al Señor, esto es ya testimonio de Casanova, gracias al Señor que el mismo Fernando Casanova reconoció recientemente que mucho de lo que descubrió fue por nuestros videos. Mira, cuando tú estás diciendo eso, desde que si tú haces crítica a la cultura de cancelación woke y tu misma congregación te cancela, entonces tú no sabes cómo emanar un discurso, tú te quedas pensando, espérate, pero si desde la tibieza tengo que elaborar un juicio desde la tibieza, entonces la gente se va a preguntar en algún momento qué es lo que yo defiendo, porque no lo van a Exacto, saber identificar. exactamente. No van a Hermano, saber identificar y es- les va a pasar, o sea, al final de cuentas, es lo que pasó, por ejemplo, este caso reciente con Dante Urbina, que Dante Urbina nunca opinó sobre el fiducia. Estoy totalmente convencido y seguro, si sigue ese patrón, que tampoco va a opinar sobre este tema del Papa y el pluralismo. Ni siquiera lo va a analizar, debería analizarlo, porque es un supuesto analista, pero no lo va a analizar. Ya yo tengo toda una clase preparada para el tema, para explicar el pluralismo en todos los sentidos. Ya he hablado del pluralismo aquí, mucho antes de que el Papa admitiera eso. Estuve en la Alianza Cristiana Misionera hablando del pluralismo. Le di una explicación de lo que era la famosa cama de Procusto, etcétera, y hablamos del pluralismo en las líneas teológicas, tanto católicas romanas como protestantes, porque ha habido un pluralismo protestante también. Lo que pasa es que el pluralismo protestante no se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque el protestante está pegado a su Biblia. El católico no, el protestante sí. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, el señor Anturbina no ha hecho un análisis al respecto ni lo hará. Sin embargo, pese a que nunca habló sobre el fiducia supplicans, ese documento infame para bendecir parejas homosexuales, se puso recientemente a hacer una conferencia sobre la importancia de defender a la familia, porque Dan Turbina pretende dar la batalla cultural. El problema es que tiene este monstruo tras la espalda. Y el problema no es solamente que tenga la Iglesia Católica como este gran fenómeno, sino porque no opinó sobre el tema. ¿Me doy a entender? Porque hay católicos romanos que opinaron sobre el tema. Yo los vería menos hipócritas, porque mostraron su inconformidad y dijeron que esto está mal y dieron las razones, pese a que se iban a meter en problemas con el magisterio, ¿verdad? Y sin embargo, el señor Danturbina nunca opinó. Por no, eso
en el público hubo uno de los muchachos que le hizo una pregunta sobre el particular. O sea, estamos hablando de la familia, defenderla, ¿qué usted opina del fiducia? Y el tipo simplemente se comenzó a atacar al sujeto que le hizo la pregunta. No, y Nunca es la respondió. ¿Ves? Eso es lo que le queda al apologista católico romano, quedar en silencio. Porque que si va a opinar ya no es distinto de Lutero. No hay claro, diferencia de ¿no? Lutero. Es evidente con ese y otros ejemplos que tú has dicho de que esa cancelación es es una especie de inquisición moderna, realmente, donde la verdad Claro, se trata de consumir con fuego. Y los fuegos de hoy en día, bueno, quitarte de los medios, catalogarte de exacto. absurdo, de ridículo, de retrógrado. Y en sí, bueno, el tiempo realmente nos apremia. Yo te agradezco el tiempo que tú nos has regalado para compartir con nosotros en este momento. Te bendecimos a ti como siempre. Bendecimos tu canal. Espero que en el tiempo que te quede por allá, por Perú, tengas muchos éxitos en el nombre de Jesús. Bendecimos esa nación y que el Señor te siga acompañando en cada nación que vayas a visitar para que la luz de Cristo prevalezca. Muchas gracias, hermano, por habernos acompañado y bendecimos a toda nuestra audiencia de Palabra de Vida y saludos a toda la audiencia del Teólogo Responde. Desde aquí, Santiago, República Dominicana, un gran abrazo para todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones, amado.